Pues llegamos ya al capítulo 5 del libro de Daniel. Y a veces cuando vas avanzando, ¿no?, en los capítulos puedes en ocasiones olvidar o podemos olvidar cuál es el propósito general del libro que estamos estudiando. Así que yo, antes de cualquier cosa, quiero recordar de qué trata el libro de Daniel. ¿Cuál es el propósito de Daniel? Es decir, ¿para qué fue escrito? ¿A quiénes fue escrito? Bueno, el libro de Daniel nos narra las historias de Daniel y de sus amigos durante el exilio en Babilonia, y lo que nos narra es precisamente cómo se mantuvieron fieles al Señor, leales al Señor, a pesar de las dificultades, las presiones que constantemente los empujaban a abandonar su fidelidad al Señor. Así que este es el propósito del libro: darnos esperanza a todas las generaciones que lean el libro de Daniel, darnos esperanza, animarnos a través de estas historias y recordarnos una cosa, como hoy lo vamos a ver en el capítulo 5, que Dios es soberano y que a pesar de las apariencias y las circunstancias, Dios sigue en control y Él está llevando a cabo su plan. Así que Daniel nos regala esta perspectiva celestial de la soberanía de Dios, de su obra, de su gracia, en medio de un mundo como el nuestro, un mundo roto y caído. Y creo que cualquier generación de creyentes que lean este libro, eso es lo que va a producir: consuelo, ánimo, esperanza, una motivación a ser leales, así como Daniel y sus amigos lo fueron. Y hoy en el capítulo 5 también creo que es bueno recordar que el capítulo 4 y 5 son como una especie de capítulos paralelos. En ambos capítulos, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, ambos presentan al rey de Babilonia. Y en ambos capítulos Dios confronta tanto a Nabucodonosor en el capítulo 4 como a Belsasar en el capítulo 5. Los confronta cuando se han vuelto arrogantes, se exaltan a sí mismos, y estos reciben visiones y sueños que solamente el profeta Daniel en ambos capítulos puede interpretar. Y ambos reyes son humillados por su orgullo, pero la diferencia entre el capítulo 4 y 5 es que Nabucodonosor se arrepiente y es restaurado a su reino, mientras que Belsasar no se arrepiente, y esa noche que recibe este llamado de Dios es la noche que es el final del reino de Babilonia. Así que dos capítulos que sirven para contrastar a estos dos reyes con Daniel y sus amigos y recordarnos que Dios sigue en control, que Dios es rey, que Él está sentado en el trono, y que las apariencias podrían indicar que la situación está fuera de control. Las circunstancias podrían hacernos pensar que las cosas están fuera de control. Pero el libro de Daniel una vez más nos recuerda que Dios sigue en control, que Él es soberano, que Él es bueno, que nada se escapa de sus buenos propósitos y que Él está llevando a cabo su plan aún en Babilonia. Aún a pesar de Nabucodonosor y Belsasar, Dios está haciendo su obra. Entonces, ¿te parece si oramos y ponemos este capítulo delante del Señor, que Él nos guíe, nos hable, nos consuele, nos exhorte? ¿Te parece? Oramos por esto. Señor, gracias por ser tan bueno y regalarnos una noche más para estudiar tu palabra. Por favor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto a escuchar, dispuesto a ser transformados, Señor, por tu amor y tu gracia. Y Señor, por favor, permítenos salir esta noche teniendo nuestros ojos puestos en ti, manteniendo nuestra esperanza en ti, Señor, y siendo animados a ser fieles a ti, Señor, a confiar en tu palabra y en tus propósitos. Te lo rogamos, Señor. Amén. Acompáñame al capítulo 5 de Daniel, por favor. Este capítulo es un capítulo
conocido por el hecho precisamente de que aparece esta mano en la pared que escribe un mensaje, e incluso se ha vuelto parte de la cultura popular. Por ejemplo, en Estados Unidos, la expresión la escritura está en la pared es una forma de decir que ha llegado el fin de algo. Entonces, incluso es parte de algunas culturas en los que pasajes así han moldeado parte de su historia. Entonces, es un pasaje popular. De hecho, hay pinturas importantes acerca de esta escena. Al ratito, no ahorita, pero al ratito les voy a poner una obra de Rembrandt muy conocida, que es precisamente esta escena, este banquete que hace Belsasar. Y bueno, ha sido plasmado en esta pintura de Rembrandt y en otras. Sí que es parte de la cultura de Occidente, esta historia de cómo Dios se revela a Belsasar. Y Belsasar pierde el reino y Dios lleva a cabo su plan en medio de una Babilonia corrupta, caída, como la que narra el texto bíblico. Bueno, acompáñame por favor al verso 1 del capítulo 5. Los primeros 12 versículos se enfocan en esta fiesta, este banquete que hace Belsasar, el rey de Babilonia. Y lo que sucede en ese banquete, y el resto del capítulo se enfoca en la aparición de Daniel en la historia y la interpretación que va a dar Daniel de la escena de la mano escribiendo en la pared. Pero vamos a enfocarnos en los primeros 4 versos donde aparece este contexto de la historia. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y el verso 4 es importante porque se va a repetir esta expresión 2 ocasiones. Entonces, esto es importante. Mira, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Entonces, este es el escenario, el contexto de la historia. Ha habido un lapso considerable de tiempo desde el capítulo 4 al 5. En nuestra historia aparece de forma abrupta Belsasar, pero en realidad han pasado ya bastantes años. Y se nos dice que Belsasar hace un banquete, ¿no? que era el rey. Más adelante incluso se va a mencionar que es hijo de Nabucodonosor, y hace este gran banquete y ofrece vino, y es una celebración, es una fiesta, y en medio de esta fiesta hay ídolos y adoración a estos ídolos. Bueno, déjame contarte un poquito el telón de fondo de lo que está sucediendo, y va a ser quizás sorprendente el poder hacernos la pregunta de por qué Belsasar se le ocurriría organizar una fiesta en medio de las circunstancias que estaban a su alrededor. Bueno, algunas cosas interesantes del contexto que nos pueden ayudar a entender este capítulo. Belsasar en realidad no era el rey de Babilonia como tal. De hecho, era más bien el rey en nombre de su papá. Y Nabucodonosor tampoco en realidad era el padre de Belsasar. Es muy probable que aquí el título de padre tenga más el sentido del sucesor, o quizás incluso el predecesor, ¿no? Nabucodonosor era el predecesor de Belsasar. Pero hay muchos reyes entre Nabucodonosor y Belsasar. Hay una serie de reyes. Bueno, el último rey de Babilonia en realidad era el papá de Belsasar. Este rey había ido a Arabia por algunas razones que son no del todo ciertas, pero algunas de ellas hablan de conflictos internos en Babilonia. Otras razones podrían haber sido luchas que tuvo que llevar a cabo fuera de la capital.
Pero en fin, Nabudonio o Nabudonis estaba fuera de Babilonia, él era el rey, él estaba fuera de la capital, estaba en Arabia, y su hijo era como el corregidor y estaba encargado de Babilonia. Así que por mucho tiempo se creía que este capítulo era una especie como de mito, porque pues no se habían encontrado registros históricos de Belsasar. Pero precisamente se encontró las crónicas de su padre y unos cilindros en las que se menciona al rey Belsasar, y no tiene mucho que se descubrió eso. Y bueno, por esa razón ahora vemos que este capítulo, aunque siempre tuvo la razón, en cierta manera, en el siglo XIX y XX, muchas cosas de las que dice la Biblia fueron puestas en tela de juicio por razones que no vamos a necesariamente tocar aquí, pero digamos que a todos los cambios que se estaban generando en Europa en la Ilustración dieron como resultado el cuestionar muchas de las cosas que la Biblia enseñaba. Y hay varias de las escenas bíblicas como esta, o por ejemplo cuando la Biblia menciona a la civilización de los hititas, pues se cuestionó en su tiempo, pero luego la arqueología desenterró, hubo hallazgos precisamente de los hititas o de Belsasar u otras cosas que se han encontrado. Bueno, Belsasar era el rey, digamos, no formal, pero quien estaba encargado de el reino en ese momento. Y otra cosa que es importante mencionar es que los persas, los medo-persas, estaban prácticamente a la puerta de Babilonia a punto de conquistarla. De hecho, en esta noche será el último ataque a Babilonia y será conquistada. Si mal no recuerdo, el 12 de octubre de 1539, me parece, por aquí tengo el dato, ahorita se los doy bien, dije 1500, perdón, del 539 antes de Cristo es cuando cayó Babilonia por los persas. Así que los persas están afuera, están a punto de tomar Babilonia, la situación es de crisis. Y este rey, que aparece como un rey necio y torpe, está haciendo un banquete la noche que los persas están a punto de conquistar Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué haría un banquete? ¿A quién se le ocurriría hacer una fiesta sabiendo que el enemigo está a unos pasos? Bueno, puede haber varias razones. Por ejemplo, Longman Tremper, que es un comentarista bíblico, dice, podría ser que fue para unir y animar a los líderes de la nación, podría ser una razón, quizás para darles una diversión frente a la crisis que estaban enfrentando. Quizás, dice este comentarista, quizás en el mismo espíritu de festejemos hoy porque mañana moriremos. Podría ser. Quizás algo de las tres, no lo sabemos. Otros comentaristas sugieren que probablemente Belsasar se sentía muy seguro, ya que Babilonia era una ciudad bastante amurallada, con mucha seguridad. Algunos creen que incluso tenía provisiones para soportar un sitio de 20 años. Y como algunos ríos importantes estaban cercanos, incluso uno atravesaba Babilonia, tenían agua disponible incluso a pesar de que se pusiera un sitio. Entonces algunos creen que Belsasar se sentía sumamente seguro, demasiado seguro, y podría ser esta la opción, ya que vamos a ver que va a tomar las copas, los tesoros que estaban en el templo de Dios en Jerusalén, que los tomó Nabucodonosor como el botín de guerra cuando conquista Jerusalén, y él los manda a llamar todas estas copas para beber en ellas y adorar a sus dioses, que lo que implicaría sería una especie como de nadie me vence, Babilonia es invencible, Babilonia es Dios. Miren, vencimos al Dios de Israel. ¿Qué Dios se nos puede oponer? Nuestros dioses son superiores a todos. Los persas no nos pueden hacer absolutamente nada.
¿Podría ser esa su actitud? No lo sabemos a ciencia cierta, pero podríamos decir que Belsasar es un rey torpe y necio, y que está haciendo algo no solamente torpe, sino vamos a ver que está haciendo algo que le va a costar el reino completamente. Entonces es muy probable que esa sea la actitud de Belsasar, clamando de manera arrogante una autoridad incluso mayor que Nabucodonosor. Quizás diciendo, yo soy superior incluso a Nabucodonosor y Babilonia es invencible. Bueno, el verso 4 en la NBI lo dice muy interesante. Dice, ya borrachos se deshacían en alabanza a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahora es muy interesante porque esta forma de ponerlo es muy común encontrarla en los profetas, especialmente en Isaías. Si tienes tiempo en casa, te animo a que leas Isaías 44 y 45, que es justo 2 capítulos donde se menciona la caída de Babilonia y el cómo Dios usaría a los persas como un instrumento para darle caída a Babilonia y para rescatar a su pueblo. Incluso se menciona al rey que lo haría, a Ciro, como un instrumento que Dios utilizaría para traer fin a Babilonia y para incluso después, a través de los persas, Ciro dio el edicto para que el pueblo pudiera regresar a Jerusalén, pudiera regresar a reconstruir el templo, como menciona el libro de Esdras y Nehemías. Pero qué irónico que los dioses de Belsasar están hechos de los mismos materiales de las copas que mandó a traer del templo. ¿Notaste? Las copas de oro y de plata. Y Belsasar está adorando a sus dioses que están hechos de oro, plata y bronce y madera. De hecho, el cántico de Isaías 44 precisamente es esta crítica del Dios único a la idolatría, ¿no? En la que dice, mira, va el aldeano y corta madera y con una parte pues hace una fogata y con otra parte la talla y hace la forma de un dios y dice, gracias a ti, gracias por lo que me has dado, tú me has dado esta comida, ¿no? Y esta es una especie de burla, ¿no? Es una ironía de lo ridículo que es la idolatría, ¿no? De poner algún objeto por encima del verdadero creador de todas las cosas. Pero qué irónico, está bebiendo en estas copas de oro, de plata y adorando a dioses hechos de los mismos materiales. Entonces llega el verso 5 y vemos esto que va a hacer cambiar la atmósfera de la fiesta completamente. Dice el verso número 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces están en la fiesta, borrachos, deshaciéndose en alabanza a sus dioses, y se aparece una mano que empieza a escribir en la parte encalada, es decir, la parte blanca, la parte que tiene cal. Una pared blanca completamente, y ahí empieza a escribir una mano unas palabras en una forma de clave, y lo está viendo Belsasar. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionarías si tú estuvieras en la fiesta y te ocurriera algo así? Ok, bueno, vamos a ver la reacción de Belsasar. Entonces el rey palideció. No es para menos, ¿estás de acuerdo? Palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Es una forma bíblica de decir que se hizo del baño, literal, es lo que está diciendo, se hizo del baño, y sus rodillas daban la una con la otra. O sea, está muerto de miedo, ¿okay? Este rey que estaba jactándose de su poder y su autoridad, probablemente diciendo, soy mucho mejor que Nabucodonosor, Babilonia es Dios, soy Dios, y adorando a sus ídolos, y ahora está muerto de miedo, no puede ni siquiera controlar su cuerpo.
Entonces, los autores bíblicos tienen una manera muy sutil de describir las escenas para provocar algo en nosotros, ¿verdad? ¿Te imaginas este hombre en su banquete? Bueno, si me pueden ayudar los de audio poniendo la pintura, quiero presentar esta pintura de Rembrandt, justo esta escena. Entonces, bueno, en un momentito más aparece. Ahí está. Entonces, es una obra muy famosa de Rembrandt. Está la mano, ¿no?, en la pared. Y la sorpresa de todos, ¿no? No sé, evidentemente, más bien, así no vestían los persas en ese tiempo, los babilonios en ese tiempo. Pero bueno, es una representación de esa cultura. Pero sobre todo, del miedo, ¿ok? De que estaban borrachos y hasta lo borracho se les quitó. del susto de ver esta mano escribiendo en la pared, y que evidentemente en la cosmovisión de la época esto sería como un mal augurio. Esto pinta mal. Esto simboliza algo malo. Y entonces, muchas gracias. Gracias, mi querido Dodo. Gracias por poner la imagen. Como les he estado poniendo imágenes desde las semanas pasadas, y ahora como que se me olvidó y dije, no van a decir que ahora no puse nada. Entonces dije, bueno, voy a buscar algo. Y encontré este de Rembrandt. Dice el verso 7: el rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Esto es como una sensación de déjà vu, ¿verdad? ¿Ya hemos visto esto antes? Claro, con Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando tiene este mismo sueño que le angustió, de la misma manera manda llamar a los sabios de ese tiempo, ¿no? Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, color de la realeza, un collar de oro simbolizando estatus, ¿no? Y será el tercer señor en el reino. Bueno, porque el primero era su papá, el segundo era él, y este sería el tercer señor de Babilonia. Belsasar tiene la actitud como de aquel que piensa que con el dinero se puede arreglar cualquier problema, ¿verdad? Pero hay cosas que el oro no pueden comprar, como el que le puedan interpretar qué es lo que simboliza o significa lo que está escrito en la pared. Ahora, veremos en un momento más que esas letras que probablemente aparecieron de alguna manera que requería interpretación, en realidad estaban escritas en arameo. Entonces el problema no era traducirlas, sino qué significan. ¿Por qué aparecieron? ¿Qué implican estas palabras? ¿Qué tiene que ver con el reino de Babilonia? Y eso es lo que el rey estaba buscando, y nadie pudo descifrar el significado de esas palabras. No le pudieron dar el significado. Entonces dice el verso número 8: entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Es decir, se angustió todavía más, se puso blanco, palideció, estaba a poco de desmayarse. Esa es la imagen que se nos retrata. Bueno, en medio de todo esto, Dios tiene un plan y Dios va a hacer algo. Bueno, mira, se introduce un personaje en el verso 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo. Esto probablemente implica que la reina no podía entrar así como así. Y esta reina probablemente no es la esposa de Belsasar, porque se menciona que las esposas de los nobles estaban ahí junto con las concubinas. Es muy probable que pudiera ser o la madre del rey o la viuda de Nabucodonosor, que se le vería como una reina madre, es decir, como una viuda de alguno de los reyes que seguía
siendo de influencia para el reino, aunque no tuviera ya una posición de gobierno. Entonces, esta reina madre aparece, ¿no? Entra por lo difícil de la situación. Probablemente le dijeron, pasó esto, el rey está en crisis, y ella entró, ¿no? Sin permiso, porque lo ameritaba. Y entonces le dice esto. Entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar, muy similar al nombre del rey, viene de la misma raíz. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces, recordemos que están hablando de Daniel en términos de la cosmovisión y la cultura de Babilonia, ¿verdad? Entonces, la idea en la cultura antigua es que los dioses, ¿no? Había que conocer su voluntad precisamente para poder saber acerca del futuro y tomar decisiones, y eso requería de ciertos medios para conocer el futuro. Se conocía como divinización. Los astrólogos, los caldeos, eran los científicos de la época, aquellos que habían estudiado los fenómenos de la naturaleza, que en la cosmovisión antigua, pues todo fenómeno de la naturaleza estaba relacionado con algún dios, y si identificabas este suceso de la naturaleza, este fenómeno y su regularidad, podrías identificar probablemente de qué Dios, o la voluntad de qué Dios es el detrás de ese fenómeno. Entonces tiene su catálogo de libros y sus experimentos, ¿no? Y lo que dice simplemente es que Daniel, de entre toda esa categoría de hombres, era uno que era capaz de relacionarse con los dioses de manera que podía conocer su voluntad. En él moraba el espíritu de los dioses, es decir, era muy espiritual. Tenía este contacto con el portal celestial, de manera que podía dar una interpretación mejor que cualquier otro hombre. Pero nosotros sabemos, desde una perspectiva bíblica, ¿no?, que lo que pasa, como lo dijo Daniel, es que es Dios el que estaba revelándole el futuro tanto a Nabucodonosor como a Beltsasar, y que Daniel solo era un instrumento usado por Dios para darle gloria y para una cosa, ¿te acuerdas? Para que Nabucodonosor conociera que Dios obra en la historia, que Él actúa en el mundo de los hombres, que su reino es eterno y no tendrá fin, y Él es el que quita y pone reyes. Eso es lo que hemos leído en otros capítulos, y de hecho en el capítulo pasado precisamente Daniel le dice a Nabucodonosor que Dios lo va a humillar hasta que reaccione y reconozca al Altísimo, precisamente para que se acuerde que todo proviene de Dios y que hay un Dios que está por encima de todas las cosas. Entonces, Daniel va a entrar ahora en escena. Mira el verso número 13. Entonces Daniel fue traído de delante del rey. Eso significa probablemente que Daniel ya no estaba sirviendo en la corte real. Puede ser, es una opción. Por razón de que no está invitado en la fiesta. Puede haber otras razones, pero una de ellas podría ser que tras la muerte de Nabucodonosor y por su edad, probablemente ya está quizás simplemente no sirviendo de manera activa, pero lo vamos a encontrar una vez más sirviendo en la corte del rey, pero de los persas, en el capítulo 6. Entonces lo mandan a llamar, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Bueno, es una manera peculiar de preguntarle. Quizás Beltsasar está implicando no te olvides de quién eres y quién soy, ¿no? Quizás es lo que está implicando. Tú eres un esclavo
A ti te trajeron, ¿no? Nabucodonosor te trajo como un esclavo, ¿no? Podría ser. Pero en fin, le hace esa pregunta: ¿eres tú Daniel, de los exiliados, de la cautividad de Judá? Yo he oído que el espíritu de los dioses santos está en ti, ¿no? Es decir, que tú puedes conocer la voluntad de los dioses. Dice: se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría en ti. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Como que hay un ligero cambio en la relación entre Daniel, ¿no? y Nabucodonosor, y cómo Daniel se refiere con el rey Belsasar. Vimos la semana pasada cómo Daniel incluso se preocupa por Nabucodonosor. Hay como un respeto, ¿no? Pero ahora sí vemos un Daniel que es, digamos, amable pero cortante al mismo tiempo. Y que al principio lo que le dice es: no me des nada, yo te voy a ayudar, pero no me tienes que dar nada, no te voy a cobrar por esto. Aunque al final recibe esta recompensa, quizás se la dieron, digamos, ¿no? Pero vamos a ver que hay algo muy interesante de por qué no la recibe en un principio y por qué la rechaza y por qué le dice: no necesito eso, y te voy a decir qué significa. Pero al final lo vemos. Nada más recuérdalo. Vamos a ponerlo ahí en un pin para que no se me olvide. Me acuerdan si se me olvida, ¿vale? Me recuerdan. Así que llega Daniel, se presenta al rey, ¿no? Rechaza el regalo y entonces le da la interpretación. Pero antes de eso, le hace un pequeño recuento de historia para explicarle. Le va a dar la interpretación, pero le va a decir por qué apareció la mano primero. Ok, rey Belsasar, ¿quieres saber por qué apareció la mano? Aunque sospecho que sabes un poco de por qué. Sospecho que de hecho sabes muy bien por qué apareció la mano. Pero déjame recordarte y luego te digo qué significa. Dice: el Altísimo Dios, ¿no? Oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, o sea, Nabucodonosor, a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Y engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba, ¿no? Ya vimos cómo era Nabucodonosor. Si no desayunó bien, podías terminar decapitado. O si le caías mal, podías terminar en un horno de fuego, ¿no? Este era Nabucodonosor, es decir, tenía una autoridad así. Sin embargo, mira el verso 20: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y fue despojado de su gloria y fue echado entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios, o sea, el que es supremo sobre todos, tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Okay? Y mira lo que dice el verso 22: y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Al contrario, dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. O sea, no solo no te sirvió de lección lo que le pasó a Nabucodonosor, sino fuiste más allá que él. Te exaltaste por encima de Dios, ensoberbeciste tu corazón, y no solo eso, mira, le añadiste, mira, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis en ellos. Además de esto, es decir, fuiste arrogante
y blasfemo, deshonraste a Dios. Es decir, le escupiste en el rostro. Es lo que hiciste. No solo hiciste peor que tu papá, es decir, tu predecesor, sino te atreviste a hacer esto que ni Nabucodonosor se atrevió a hacer. Y además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuyas manos está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Mientras estaba preparando el mensaje, estaba escuchando a un pastor, su nombre es David Guzik, y me pareció muy pertinente decirles lo que sucedió mientras yo escuchaba la enseñanza. Él está en Santa Bárbara, en California, y mientras él estaba enseñando, se detuvo la enseñanza. Justo antes de leer esto último que leí, se detuvo porque tembló allá, mientras él estaba enseñando. Entonces de pronto nada más se oye como ruido de cosas. Y de pronto dice el pastor David Guzik, se movió, ¿verdad? Y él comenta, bueno, si vives en California, sabrás que esto pasa todo el tiempo. De hecho, hace ratito en la mañana pasó, él decía eso. Si no vives en California, seguro te diste el susto de tu vida, dice él eso. Dice, por eso lo que voy a leer ahorita va a tener un peso mucho mayor que ni siquiera yo lo había preparado, ¿no? Y él dice esto: al Dios en cuya mano está tu vida. Imagínate escuchar eso después de que tembló el lugar. ¿Lo puedes imaginar un momento? Entonces, bueno, aquí, gracias a Dios que no dije que no me conceda Dios esa petición, ¿verdad? Y que vaya, que sea con todo e ilustración el mensaje. Pero sin duda estamos viviendo un tiempo en esta pandemia en la que si una cosa hemos aprendido es lo frágil y lo vulnerable. Y no sé si te ha pasado que hemos empezado a contar nuestra vida como por quincena, ¿no? Ya pasaron 15 días, no me contagié. A ver, los siguientes 15 días no me contagié. ¿Sí me explico? O sea, nos dimos cuenta de que esto de vivir al día es una realidad. En serio, somos frágiles y puede cambiar una situación de un día para otro. O sea, ¿cómo ha cambiado en un año y medio el mundo en cuanto a la economía y muchas otras cosas? Hay otras cosas que no han cambiado, que más bien solo salieron a relucir aún más. Pero Belsasar no se había dado cuenta que estaba burlándose y bebiendo en estas copas, jijiji, jajaja, adorando a otros dioses, y no se había dado cuenta que esas copas le pertenecían al Dios en cuyas manos está su vida y cuyos son todos tus caminos, dice, y nunca honraste. Ok, entonces ya después que te explique esto, ya te puedo decir qué es lo que dice en la pared. Te lo voy a explicar. Ok, dice ahí, verso 24. Entonces, de su presencia fue enviada la mano. Ok, él es quien te mandó este mensajito, te mandó una cartita, ¿no? Dice ahí, entonces su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Que la última frase, Uparsin, la U ahí es I, es decir, Mené, Mené, Tekel y Parsin. Eso es lo que significa. Entonces, estas palabras que no sabemos muy bien cómo aparecieron, si aparecieron en alguna forma de código, no lo sabemos. Pero en sí estas palabras, tanto en arameo como en su equivalente en hebreo, son medidas. Las que encontrarías en una tabla de pesos y medidas, son palabras que se usaban en ese tiempo en el ámbito de las monedas y los pesos, ¿no? De hecho, sería muy, muy similar a... Por acá lo tenía, perdónenme. Lo perdí.
Bueno, ahorita lo encuentro, perdónenme. Tenía aquí justo la definición que quería leerles. Pero sí, acá está, ya la encontré. Estoy medio ciego, tengo que traerme mis lentes, perdónenme. Aquí la tenía enfrente. Sería muy similar a si en una pared aparecieran de pronto las palabras tonelada, quintal y cuarto. Son medidas, ¿no? Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa tonelada, quintal y cuarto? ¿No? Entonces, lo que hace Daniel es darle el sentido. ¿Qué significan esas palabras en cuanto a Belsasar y su reino? Y entonces esto es lo que le explica. Mené, que tiene que ver con contar o numerar, significa lo siguiente. Mené significa esto: que Dios ha contado los días de tu reinado y le va a poner fin, ¿no? Dice ahí, Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, fuiste pesado, ¿no? Has sido pesado en una balanza y fuiste hallado falto. Pérez, que es lo mismo que Parsín, tu reino ha sido roto o dividido, es lo que significa Parsín, dividir, y dado a los medos y a los persas. Entonces las palabras que aparecieron literalmente eran esas: numerar, pesar, dividir. ¿Qué significa eso? Eso es lo que significa. Dios le ha puesto fin a tus días y a tu reino. Dios te ha pesado en la balanza y no diste el peso. Has sido hallado falto. Y Dios por eso ha partido tu reino y se lo ha dado a los persas. Eso es lo que significa: terminó tu reino. ¿Te das cuenta por qué Daniel no quería aceptar un título real? ¿Cuánto le iba a durar? Como 5 minutos. Pero más al ratito les digo porque eso es interesante. ¿Cómo termina la historia? Belsasar no se arrepiente. Belsasar no entra en razón. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Y este es el final del imperio neobabilónico que resurgió. Babilonia tenía mucho tiempo atrás, bastantes años atrás, siglos, había sido muy fuerte, vino a decaer, y entonces Asiria fue quien era el imperio dominante, pero luego se rebelaron los babilonios y el imperio neobabilónico resurgió, primero con el papá de Nabucodonosor, Nabopolassar me parece que es su nombre, y luego con Nabucodonosor. Así que este reino, que ha sido considerado uno de los imperios más importantes, y Nabucodonosor uno de los ingenieros, constructores de imperios más importantes, vino a su fin a través de un rey torpe, necio, que el día que iba a caer Babilonia estaba haciendo un banquete y emborrachándose. ¿Qué significa toda esta historia para nosotros? ¿Qué implica esta historia para nosotros? Creo que cuando armamos el rompecabezas, es decir, cuando ponemos todas estas historias, y de hecho va a tener mucho más todavía sentido cuando lleguemos al capítulo 6 y 7, pero se nos están contando estas historias de estos jóvenes en Babilonia, en un imperio arrogante que se exalta por encima de Dios, que produce injusticia, crueldad, que oprime a este pueblo. Y Dios está mostrándose como aquel que es soberano, justo, sabio, y que aún en la situación en la que Daniel y sus amigos se encuentran, Dios sigue en control. Dios es el Altísimo y quien está por encima de todo y está llevando a cabo su plan. Entonces creo que estas dos pequeñas historias, capítulo 4 y 5, nos recuerdan eso. Nos recuerdan que Babilonia
no solo esta ciudad, sino este símbolo de la humanidad rebelde y caída. Una humanidad que define el bien y el mal a su manera, que autoexalta sus valores y su cultura como si fueran Dios y la impone sobre los demás. Y que por eso la historia humana, como les dije, algunas cosas no cambian. La historia humana es una historia de eso, rebelión, de sufrimiento, de gandallas agandallándose a otros, ¿verdad? Pero de pronto vemos la humillación de Nabucodonosor y de Belsasar y el fin de Babilonia, y nos recuerda que a pesar de las circunstancias y a pesar de las apariencias, Dios seguía en control y Dios le iba a poner un fin a Babilonia. Por esa razón, Daniel y sus amigos podían tener esperanza, podían servir en la corte del rey, podían vivir en Babilonia con esperanza y fidelidad. Podían, como Jeremías le dijo a los exiliados en Babilonia en el capítulo 29, planten sus casas, tengan familia, yo voy a estar aquí con ustedes, yo tengo un plan. Podían vivir disfrutando, pero al mismo tiempo recordando, Babilonia no es Dios. Tenemos un solo Dios, nuestra esperanza está puesta en Él y confiamos que un día Dios va a traer su juicio justo sobre Babilonia. De la misma manera, nosotros como creyentes podemos tener la misma esperanza. Por eso al final en Apocalipsis, a todo el sistema de rebelión del mundo se le llama la Gran Babilonia. Jesús un día volverá y le pondrá fin y establecerá un reino de justicia y paz. Algunas cosas han estado pasando a nivel geopolítico y ustedes saben, en las noticias últimamente ha habido situación de agitación en algunos países. Ha habido huelgas y ha habido una situación preocupante, ¿verdad? Y platicando con mi familia, ¿no? Fue una oportunidad para recordar esto mientras preparaba el mensaje y hablaba con mi hijo, ¿no? Me preguntaba qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y lo que yo le pude decir es, ¿sabes qué? Me decía, bueno, ¿y si hay un cambio de gobierno? ¿No? Le digo, mira hijo, puede haber un cambio de gobierno, pero el problema no es ese solamente. El problema es el corazón humano. El problema es que esta es la historia humana. Por eso los gobiernos humanos y por eso la historia humana es una así, de opresión, de injusticia, de definir el bien y el mal a nuestra manera. Digo, la gran esperanza que tenemos como cristianos es que Jesús un día volverá para traer la justicia verdadera, ponerle fin a la injusticia y establecer un reino de justicia y paz que durará para siempre. Aún Dios puede obrar en la Babilonia de hoy. ¿Me explico? Como en esta historia, aún Dios sigue en control, a pesar de las apariencias. Pero lo más sorprendente de todo, le pude compartir a mi hijo esto, lo más sorprendente de todo es que cómo enfrentó Jesús al mal, enfrentó al verdadero mal que está detrás de Babilonia o de Roma o de la historia humana. Fue a la cruz a morir por el pecado y por la rebelión humana, llevando nuestro dolor, nuestra desgracia y vergüenza a la cruz. Pagó por nuestros pecados y resucitó, abriendo un camino de reconciliación hacia Dios y la oportunidad de ser parte de su familia y ser una nueva creación. Y un día volverá para establecer su reino de justicia y paz. Mientras tanto, como Daniel en Babilonia, podemos vivir con esperanza. Quiero leerte una carta de una iglesia en todo este alboroto político que está ocurriendo. Hizo un llamado a las iglesias a recordar cómo como cristianos tenemos que vivir en medio de todos estos cambios y agitación y crisis. Y fue muy bello leerlo y quiero compartírtelo. Él dijo así: hacemos un llamado a los miembros de nuestra
institución a actuar de acuerdo a los principios bíblicos. Mira, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a otros como a nosotros mismos, perdonar sin importar las ofensas, amar a los enemigos, servir sin esperar nada a cambio, a obrar con justicia, a no hacer acepción de personas, a ser pacificadores, a ser misericordiosos, a orar por los que nos persiguen y nos hacen mal, y a todos los cristianos a permanecer en oración por nuestra nación. Es el Sermón del Monte, básicamente. Entonces creo que por un lado esta historia nos hace ese llamado, nos recuerda que podemos tener esperanza, podemos mantener nuestra fidelidad al Señor porque Él nos ha llenado de esperanza. Jesús murió y resucitó, ha vencido al pecado y a la muerte, nos ha hecho libres, ahora somos su familia y Él está con nosotros y está obrando a pesar de las apariencias, a pesar del mundo en el que vivimos, a pesar de la pandemia. Y eso me lleva a lo último que quiero compartir con ustedes. Creo que este pasaje es una invitación a que hay dos maneras de vivir: una manera sabia como Daniel y sus amigos, o una manera necia como Belsasar. Y creo que todo tiene que ver con si he reconocido al Dios en cuyas manos está mi vida y mis caminos, si lo estoy honrando, si lo estoy reconociendo en mi vida, o no solamente el otro camino, no solamente estoy ignorando a este Dios, sino estoy caminando como si fuera yo mi propio Dios. Así que hay dos maneras de vivir: una manera sabia y una manera necia. O como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin es muerte. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor al Señor. Pero no hay mayor necedad, mayor torpeza que no reconocer en manos de quién estamos. Y yo quiero hacerte esa invitación a que no nos quedemos con: ay no, pues qué onda con Belsasar y toda esa gente, y qué loca, y los ídolos. Porque a lo mejor no son de oro y de madera, pero la idolatría, como dijo Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y la idolatría no tiene que ver con solamente adorar una estatua. Tiene que ver con algo mucho más profundo que está en la raíz de nuestro corazón, que toma las cosas de la creación y las eleva al nivel del Creador. Cuando tomamos cualquier cosa en la creación y tratamos de que nos dé identidad y significado y esperanza y seguridad, estamos actuando como Belsasar. O dime si el mundo no vive de pronto así, haciendo una fiesta cuando hay una crisis. Y por favor, no estoy diciendo específicamente de alguien que está haciendo una fiesta de cumpleaños en la pandemia. No estoy hablando de eso. No me refiero a eso, sino a la actitud. ¿Sí me explico? A la actitud de vivir en medio de todo esto, ¿no? Recuerdo hace un tiempo que escuché a alguien que en el cambio del 2020 a 2021 decía: 2021 no nos vas a vencer, te vamos a dar con todo. Y es como, no has reconocido que tu vida está en manos de aquel que te dio aliento. ¿Sí me explico? Esta actitud de fiesta, de entretenimiento, de adormecernos ante la realidad, así vive el mundo. Y evidentemente como cristianos no estoy diciendo que lo contrario sea vivir con
miedo o en estado de alerta todo el tiempo. Creo que los cristianos tenemos que vivir como leímos, disfrutando de este mundo, porque este mundo es de nuestro Creador, pero no podemos confundirlo con el Creador. Entonces, esta noche, considéralo. Incluso déjame ir un poquito más allá, decirte esto. Belsasar ignoró lo que Dios le dijo y tuvo que aparecer una mano para que escuchara con atención. No porque fuera más bien, eso es lo que quiero decir. ¿Será que Dios te ha dicho algo acerca de algún pecado o algo con lo que estás luchando? Y Dios te ha hablado y has ignorado su voz. No la sigas ignorando. Ahora, no digo esto para que te asustes. Te va a aparecer una mano en la casa, te van a jalar las patas en la noche. Nada por el estilo. No es eso. Creo que tenemos que tener cuidado cuando tomamos una historia así y a todo lo que le pasa a una persona le decimos, seguro es del juicio de Dios. Creo que Dios no nos mandó a andar ahí adivinando a quién le pasó algo, por qué. No es nuestra labor, y creo que este es un pasaje muy particular, pero sí creo que este pasaje nos enseña que la soberbia y el orgullo y la arrogancia y un pecado en el que persistimos nos va a llevar a tener consecuencias en nuestra vida. Entonces yo quiero animarte a eso. No ignoremos al Señor cuando nos ha hablado. E incluso si te ha llamado a dejar el pecado, a dejar un estilo de vida y a confiar en Él, no ignores su voz. No ignores su voz. No te esperes a que una mano te aparezca en la pared. Es decir, no te esperes a estrellarte con una situación para que entonces puedas reaccionar. Arrepiéntete, escucha su voz. Ven al Señor. Él murió en la cruz por nuestros pecados y Él nos ofrece su gracia y su perdón. ¿Por qué Daniel rechazó un título y una recompensa? Porque iba a durar 3 minutos. Es decir, ¿por qué no debería poner mi esperanza y mi seguridad y mi confianza y mi amor y mi identidad y mi significado en cualquier cosa de este mundo, aunque sea buena? Porque este mundo y sus deseos va a pasar. Pero como dice Juan, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi querida familia, pongamos nuestra esperanza en el Señor. Pongamos nuestro amor en el Señor, quien es digno, porque nuestra vida está en sus manos y nos ama y nos ha rescatado y se ha revelado en Jesús. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ignorar, Señor, cada miércoles y cada domingo que escuchamos tu voz, ir a casa, orar, buscar, Señor, que transforme nuestra vida, Señor. No queremos estar adormecidos y entretenidos, Señor, con oídos sordos que no escuchan. Ayúdanos, Señor, a valorar y tomar en serio, Señor, tu llamado a conocerte, a seguirte, a vivir como dice tu palabra en este mundo de manera sobria y piadosamente, Señor. Motivados por la esperanza que nos has dado, Señor, de que volverás y establecerás un reino justo y duradero. Señor, ayúdanos a no poner nuestra confianza en la recompensa que va a durar 3 minutos, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, te lo pedimos. En tu nombre. Amén.